15. Entonces lo que han hecho los jueces por razonabilidad es decir, le pago la mitad de la indemnización vacacional y le pago la mitad de la otra remuneración porque has gozado 15 días. Ahora, cuando no es la mitad, si son días, igual es proporcional, pero no es un criterio legal, sino es un criterio judicial. Ahora, vamos a suponer, ya pasando, para respetar su tiempo, porque es a las 8 que debemos terminar, que ustedes tienen trabajadores sujetos a modalidad, ¿cierto? ¿Qué tipo de contrato utilizan? Suplencia, emergencia, bono servicio específico, inicio e incremento de actividad, tiempo parcial. ¿Ya? Vamos a hablar del tiempo parcial porque se me van a ocurrir unas cosas que hemos visto. ¿Qué más? Intermitente. Hay un proyecto de ley sobre el part-time en el Perú, porque no está regulado. Entonces, vamos a suponer que tienen estos trabajadores contratados, que nosotros le llamamos a plazo fijo, ¿no? Esa es la denominación. La denominación jurídica es trabajadores sujetos a modalidad, ¿no? Con contratos sujetos a modalidad, no a plazo fijo. Pero ya, estos trabajadores, vamos a suponer que ustedes no le renuevan, que es el caso que estábamos viendo. El trabajador, ¿qué alternativas tiene? Vamos a suponer que es alguno de ustedes. No les renuevan, supongamos el 31 de enero, que es mi cumpleaños. El 31 de enero no les renuevan. Como regalo de cumpleaños, no les renuevan. Y ustedes se quedan, no se trabajan en el aire. ¿Qué pueden hacer? Ya lo hemos conversado, ¿no? Pueden solicitar el pago de la indemnización por despido arbitrario o regresar a trabajar. ¿Cuál es el drama? ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? Que los trabajadores, cuando demandan la reposición en el empleo, cuando optan por esa vía de regresar al empleo, es lo que establecía el quinto pleno, ¿no? El trabajador puede demandar su reposición. Hablamos hace un rato del sexto pleno, ¿no? Este es el quinto pleno, el anterior. El trabajador puede demandar su reposición y en el mismo proceso solicitar una indemnización por daños y perjuicios. O sea que el trabajador no solo regresa a trabajar, sino que además puede demandar, por ejemplo, el pago de las remuneraciones que dejó de percibir todo el tiempo que estuvo fuera del empleo. Entonces vamos a suponer que usted cesa hoy a un trabajador el 31 de enero. Ya vimos que tiene 30 días hábiles, ¿no? 30 días son hábiles y no hay huelga. 30 días para demandarlos. Vamos a suponer que los demandan, ¿no? Vamos a suponer que los demandan el 28 de febrero del 2018. Más o menos, un proceso judicial de reposición va a durar, en todas sus instancias, 3 años. Bueno, si está con el doctor Botón puede durar menos, ¿eh? O puede durar más, dependiendo de lo que se quiera. Dependiendo de la empresa o que se demore todo lo que se pueda. Ahora, ¿cuál es el drama? Vamos a suponer que ese trabajador les gana el proceso judicial. Entonces ya nos vamos al 28 de febrero del 2021, ¿no? Y usted va a tener al trabajador repuesto, feliz porque regresa a trabajar, pero además súper feliz porque no solamente lo va a reponer, sino que además le deberá ¿cuántos sueldos? 36 sueldos, más daño moral, daño al proyecto de vida, daño familiar, ¿qué se les ocurre de verdad? Fíjese cuánto cuesta hoy en el Perú desvincular a un trabajador. O sea, a esto se están enfrentando las empresas, a que el trabajador regrese y que además le pueda demandar las remuneraciones que deja de percibir. Claro, esto va a pasar siempre que nuestro contrato a plazo fijo esté desnaturalizado, o sea, no tenga una causa que justifique la contratación temporal del trabajador. Pero siendo sinceros, el 95% de nuestros contratos están desnaturalizados. Hay clientes que me mandan sus contratos, los leo y me pongo a llorar, porque ni siquiera tienen causa, o sea, no dicen nada de por qué
utilizan, por ejemplo, la modalidad de obra o servicio específico o inicio de actividad, ¿no? O sea, estás contratando a alguien por inicio de actividad o incremento y no dices ni siquiera qué cosa se está incrementando. O sea, no basta con decir que se han incrementado las ventas. No, pues tienes que poner que la línea, la cadena de productos, tal, se ha incrementado conforme al informe, ¿no? Realizado mediante auditoría número, algo, pues que uno lo ve y diga, ah, no, sí, no, acá hay un estudio técnico que dice, oye, sí, y es de la línea tal, ah, están vendiendo, no sé, una nueva línea de productos, por ejemplo. Y un supuesto de incremento de actividades, por ejemplo, la apertura de nuevos locales. Por ejemplo, tú eres una cadena de farmacias, un cliente nuestro, y cada vez que abre un local, tiene que poner en el contrato a los trabajadores de ese local que los está contratando porque es para ese local. Si ese local se cierra, chao trabajadores, pues, ¿no? Evidentemente. Pero si no lo ponen en el contrato, muerto, pues, ¿no? Leo el contrato, acá dice incrementa actividad. ¿De qué actividad? No, de la botica. Señor, ¿por qué no está en el contrato? Ah, tu contrato está actualizado, paga. O sea, encima que regresa, todavía le tienes que pagar. ¿No de contrato? Ah, no, ya, el CAS es otra cosa, pues, ¿no? El CAS es un régimen laboral especial en el sector público. Ojalá hubiera CAS en el sector privado, ¿no? Porque los CAS no tienen estabilidad laboral. O sea, al CAS le dices, chao, chao, chao CAS. Y no pueden decir nada, no tienen derecho a nada. Salvo que en el periodo anterior al CAS haya, por ejemplo, suscrito contratos de locación de servicio o que simplemente haya trabajado sin contrato. En esos casos, lo que tú puedes hacer es desnaturalizas el contrato de locación de servicio, automáticamente te conviertes en un trabajador a plazo indeterminado y el CAS se queda sin efecto. No tiene nada que ver, pero está bien que me pregunten. Sí, hemos llevado particularmente unos casos de esos por amigos de los judiciales. Sí, me decía. Sí, una pregunta. En estos casos de naturalización del contrato, ¿cuáles son estos tres tipos de contratos, no? Hay 9 tipos de contratos modales. Perdón, los que conozco son temporales, plazo fijo y determinados. No. O sea, dentro de los... Usted revisa la tipología de contratos sujetos a modalidad y tenemos 9 tipos contractuales. Y hay uno que es el cajón desastre, que es innominado, que tú lo puedes hacer, por ejemplo, a través de una condición resolutoria, por ejemplo, que es un tipo especial de contrato modal. Pero tienes 9 tipos de contratos modales: inicio de actividad, emergencia, suplencia, ¿cómo? Necesidad de mercado. Necesidad del mercado, Pero eso no está dentro de los por temporada. ¿Cómo? ¿Todos estos no están dentro de los temporales? No. Cuando tú lo divides en accidentales, en temporales, pero de obra o servicio. Una pregunta, por ejemplo, si tengo un CAS en una municipalidad, Un CAS. sí, no lo puedo liquidar como un cheque de ingreso, ¿no? ¿Qué labores realiza en la municipalidad? La ley orgánica de municipalidades establece que los trabajadores obreros, solo los trabajadores obreros, tienen régimen 728, régimen general privado. El resto de la municipalidad es CAS o 276. Pero por más que yo lo contrate con un contrato de transmiso, creo que ahí no existe ese tema de la naturalización. Dentro de lo que ya se llama CAS, no existe este término. A ver, el CAS, hay 2 tipos de CAS: el CAS puro y el CAS impuro. ¿A qué me refiero? El CAS puro es, tú ingresas a la entidad, porque esto solo es en el sector público, a la entidad siendo CAS. O sea, tú pisas la entidad, te contratan y eres CAS. Eres puro, pues, porque siempre vas a ser CAS. CAS, 2, 3, 4, 5, 6 años. Es del 2008, o sea, en lo máximo podrías tener 10 años contratado como CAS. Mañana dicen chao. Sí, pues chao. Eres CAS puro. Entraste CAS, mueres CAS. El CAS impuro es aquellos trabajadores que han prestado servicios en alguna entidad del Estado, pero cuando pisaron la entidad comenzaron a trabajar sin contrato, a través de un contrato de locación de servicio, que es un contrato civil, servicios no personales, o cualquier cosa que no sea CAS. O por ejemplo, entraron como 728, que puede ser. Luego les hacen firmar un CAS.
el CAS, ese segundo CAS que firmaron, teniendo en cuenta que antes su relación ya está desnaturalizada, desvirtúas el CAS y por tanto eres un trabajador a plazo indeterminado 728. Pero eso que te dará beneficios económicos, porque no te va a dar derecho a la reposición, porque ahí sí es una contingencia, los trabajadores públicos solo tienen derecho a la reposición cuando han ingresado a trabajar por concurso público, según el presidente Huatuco, ¿no? Gran presidente Huatuco, porque yo creo que hay mucha gente en la administración pública que ha ingresado por favor o sin mérito, y demandaban y les daban la reposición y estaban siempre en la administración pública. Luego del presidente Huatuco, lo que te dijo el Tribunal Constitucional es: si este señor, por más desnaturalizado que esté el contrato, si no ingresó por concurso, no tiene derecho a regresar al empleo. Le pagarás una indemnización, que son 2 sueldos en el CAS, o le pagarás la indemnización del régimen privado, pero no regresará a trabajar, ¿no? Porque hay otros valores que están en juego, ¿no? En el sector privado no existe la igualdad en acceso a la función pública, no hay un tema presupuestario, no hay un tema de meritocracia. El empleador privado no tiene por qué contratar a los mejores, puede contratar a quien quiera, sabiendo incluso que son los peores. Pero en el Estado es lo mismo. Nosotros queremos que nuestros servidores y funcionarios sean, o deberían ser, los mejores que hay en el mercado, ¿no? Sí, bueno. Pero es un tema de oferta y demanda, ¿no? Es un tema de oferta y demanda. También si te pagan poco en el Estado, ¿qué vas a hacer? Tienes que ir. Tienes que ir. ¿Alguien más tiene otra pregunta sobre el CAS para ya cerrar el tema del CAS? Entonces, bueno, eso es un poco a lo que se enfrentan ustedes cuando tienen un trabajador. O sea, si ustedes tienen contratos todos sujetos a modalidad, tengan cuidado porque se pueden enfrentar a estas situaciones, ¿no? Y es bastante plata aquí. Entonces, lo que se recomienda, por ejemplo, si tú sabes que tu contrato está desnaturalizado, ¿no?, y que tu trabajador te podría demandar, sobre todo si se va de mala manera, lo más recomendable, ¿qué cosa sería? Comprar la renuncia del trabajador, por ejemplo, ¿no? O pagarle en el acto la indemnización por despido arbitrario. Eso es un tema bien importante. La reposición y el pago de la indemnización por despido arbitrario son beneficios excluyentes entre sí. O sea, si yo ya cobro la indemnización por despido arbitrario como trabajador, ya no puedo regresar al empleo, porque es una u otra. Por eso se recomienda que cuando liquiden a alguien, si la indemnización por despido arbitrario no es mucha, ¿no?, hablen con el trabajador: mira, la verdad, no eres tú, soy yo, ¿no? Esto ya no va para mal, la empresa está mal, pero te vamos, eso no falla. Te vamos a llamar, ni bien necesitemos gente, ¿ah? O sea, estás aquí en nuestra lista, ni bien necesitemos gente, te vamos a llamar, ¿ah? No, la gente se la cree, ¿no? Si le dicen que eso no se la crea. Te vamos a llamar. Entonces el trabajador dice: ay, y mira, ¿sabes qué? Te vamos a pagar la indemnización. No te corresponde, ¿ah? Te vamos a pagar la indemnización. El trabajador: ay, ya, bueno, 5, 6 mil soles, 7 mil soles, uy, está bien, a comparación de lo que podría sacar. Lo que les recomiendo es que no dejen que el trabajador se vaya de la oficina de recursos humanos, porque se va y se le ocurre buscar un abogado laboralista, fritos todos, en ese momento, ¿no? O compren renuncias, ¿no? Oye, mira, ¿sabes qué? Esto no va, te vamos a dar una liberalidad. Eso sí me gustaría hablar de la liberalidad, antes que responda sus preguntas, de la liberalidad. Sí, me iba a preguntar usted. Sí, me iba a preguntar. Es que hay una empresa que tiene 3 trabajadores, pero solamente trabajan 4 horas, ¿no? O sea, trabajan en las mañanas, nada más. Ya. También les corresponde todo la vacaciones. ¿Cuánto tiempo, cuántas horas trabajan todos los días? Desde las 8 hasta la 1 de la noche. Son 4 horas. No, sí le corresponde. La única excepción en tema horario es el tiempo parcial, y para hacer tiempo parcial tendría que trabajar menos de 4 horas diarias. O sea, si tú eres part-time, justamente que alguien me dijo por ahí el tema del part-time, del tiempo parcial, el tiempo parcial es genial, es una modalidad increíble que ustedes deberían usarla, porque te permite tener un trabajador
casi 4 horas diarias. Pero ¿cuál es la ventaja? Los part-time no tienen estabilidad laboral. O sea, los puedes despedir tipo CAS, ¿no? Cuando quieras. No tienen derecho a vacaciones. Ojo, ¿eh? No tienen derecho a vacaciones. Hay un criterio judicial que te dice que conforme al convenio 52 de la OIT, por lo menos deberían tener 6 días de vacaciones. Ya, pues de 6 a 30, en el peor de los casos ya es una ganancia, ¿no? Al régimen general, que son 30, yo siempre recomiendo, si puedes hacer rotativos, a mejor horarios de 3 horas 45, que es lo que siempre se suele hacer, 2 turnos por último, ¿no? Y te va a salir súper barato. ¿Por qué? Porque si son 5 horas, en todo caso 3 horas 45 serían 7, ¿no? Un poquito así. Pero en 2 turnos te evitas que te puedan demandar reposición, te evitas vacaciones, con el resto de beneficios si la parte de vos se ven tan malos con los part-time. Pero ese es un régimen que hay que usar. Pero el resto, si no es part-time, si no es menos de 4 horas diarias, se paga. Así trabajas 5 horas. No es que le paguen por las 5 horas, ¿no? Le pagas el sueldo que quieras de comer. No hay prorrateo por horas trabajadas. ¿Qué tipo de contrato sería? En ese caso que tú me dices, Claro, ajá, no, por ejemplo en el departamento. ¿Qué tipo de contrato? un contrato a tiempo parcial. Tiempo parcial. O sea, el contrato a tiempo parcial no es un contrato sujeto a modalidad. De los 9 que hemos mencionado, ahí no está el part-time. El contrato a tiempo parcial es uno distinto. O sea, el tiempo parcial no está pensado para una modalidad o temporalidad. Tú puedes tener a un part-time en un trabajo que por naturaleza es para siempre. Simplemente que como trabaja poco tiempo, ¿no? Y para darle de alguna manera poca rigidez a la relación, el legislador lo que te dice es, oye, no le vamos a dar protección contra el despido y además no va a tener vacaciones, con lo cual ya redujiste bastante la carga laboral que te significa ese trabajador. Entonces deberíamos usar bastante el part-time. Entonces donde va a figurar que pertenece es en el contrato que va a firmar. Así se va a llamar, contrato a tiempo parcial. Contrato a tiempo parcial. Y ahí le regulas que va a trabajar Las 3. 3.45. Tampoco ahora pongan menos de 4 horas porque ya no suena tan real, ¿no? Lo lógico es 3 horas y media o 3 horas 45, ¿no? Y genial, y te ahorras tiempo. No está protegido contra el despido. No está protegido contra el despido. O sea, hay diversos regímenes que no tienen protección contra el despido, ¿no? Los CAS, los tiempo parcial, micro y pequeña. También hay un debate ahí si tienen derecho a la reposición o no. Por ejemplo, los trabajadores de confianza y de dirección solo tienen derecho al pago de la indemnización. No tienen derecho a la reposición. O sea, si usted despide a su gerente o al jefe, ese señor no puede regresar. Ese señor solo tendrá derecho a que le pague la indemnización. La lógica, eso se dio hay un expediente que es el 3501. Eso, entran a Google y lo van a poder leer, ¿eh? O sea, solamente pongan 3501-2006 guión de nuevo PA/TC. Es la sentencia del caso Chávez Caballero. En Chávez Caballero, el Tribunal Constitucional establece que los trabajadores de confianza y de dirección no tienen derecho a la reposición. Lo cual fue lo más hermoso que ha podido hacer el tribunal para proteger a la empresa, al menos de eso. Imagínate tú despides a tu gerente general, por la razón que sea. ¿Cómo va a regresar? Si él es el que dirige la empresa y tú ya no lo quieres, ya se rompió la confianza, ¿cómo va a regresar? Si él es el que dirige la empresa, tú ya no lo quieres. Porque en esos casos, el tribunal ya no fuerza la relación laboral, la continuidad, sino que dice que el único mecanismo de reparación que tiene es la indemnización por despido arbitral. ¿No? Gracias a Dios existe esa sentencia. Y sobre las CTS de los que son a tiempo parcial, la part-time también se les considera, se les paga normal o... No. No, porque tiene como uno de los requisitos trabajar por lo menos 4 horas diarias. ¿Alguna otra pregunta sobre...? Les quería hablar del artículo 57. ¿Por qué? Por diversas razones se cesan a los trabajadores o se los desvinculan, ¿no? Porque ella no trabaja bien, por la edad, por la carga familiar, porque se lleva mal con los compañeros, ¿no? Por diversas razones se cesan a los trabajadores, ¿no? Porque ustedes les pregunté, creo que varios de aquí despedían, ¿no?
Entonces, cuando ustedes cesan a un trabajador, y ya les dije los riesgos que tiene cuando cesan a un trabajador erradamente, se suele dar una liberalidad al trabajador, ¿cierto? Se le da plata, ¿no? Por ejemplo, oye Dante, ¿sabes qué? Mira, la verdad en el estudio ya el tema como que ya no te queremos ver, ya mucho estás perdiendo el tiempo dictando, ya no te enfocas en el estudio, ya. Digo, mucho bueno, ya me tengo que ir, pero ¿sabes qué? Como has trabajado bien, ya ganó casos bien interesantes, te vamos a dar una plata. Ah, ya, genial, ya. Firmamos un acuerdo, donde me dan la liberalidad, me regalan el dinero, y lo que dicen es que lo dan al amparo del artículo 57 del Decreto Supremo 001-97-TR, que es la norma S13, ¿no? La 001-97-TR, que es el texto único ordenado del Decreto Legislativo 650, ¿no? Que es la norma S13. ¿Qué de importante o de interesante tendrá hacerlo así? Vamos a suponer que a usted y a mí, a ustedes los despiden o los desvinculan y le hacen firmar un documento en el que les dicen, ¿sabes qué? María, Josefina, Carolina, te vamos a regalar plata, 10, 20, 30 mil soles, 100 mil soles, lo que sea, pero te lo vamos a dar al amparo del artículo 57 de la ley de CTS. Ustedes le dicen, no me importa. No me importa a tenor de que me lo estén dando, a tenor que me lo den, que me firmo. Pero hay una consecuencia jurídica a hacer eso. ¿Cuál será? ¿No tiene derecho a reclamar después? ¿Cómo? ¿Que no tiene derecho a reclamar? No, la consecuencia es que compensas cualquier adeudo que el trabajador pueda luego reclamar. Por eso se recomienda que cuando sabes que a tu trabajador le debes vacaciones, sabes que a tu trabajador le debes indemnizaciones vacacionales, sabes que a tu trabajador no le pasa la gratis completa, o diversas situaciones, aprovecha la desvinculación para decirle, oye, mira, ¿sabes qué? Esto fue lo máximo, pero se tiene que terminar, gracias, te regalo 20, 30 mil soles porque soy lo máximo, porque yo, contador, hablé con mi gerente y me ha aprobado esto, yo he hecho la gestión, y le das la plata. Y se lo estás dando al amparo del artículo 57. Lo que el trabajador no sabe es que cuando le estás dando eso y luego te demande, no le vas a dar nada, porque esa plata compensa, deduce del monto que él te pueda reclamar. Te matas dos pájaros del tiro, ¿no? Lograste que se vaya y encima no le pagas. Genial. Pero hay que hacerlo a través de renuncia siempre, porque si haces un mutuo disenso, por ejemplo, porque la condición para que pueda compensar es que sea esta plata que tú le estás dando, sea un regalo, o sea, sea libre y sea incondicional. Si tú suscribes un mutuo disenso o un acuerdo en el que ambas partes se ponen de acuerdo que el trabajador se va y yo no, decidimos no continuar con la relación laboral, la plata que tú le des, aunque le pongas que es a tenor del artículo 57, no va a compensar nada, porque lo que estás haciendo realmente es comprando la renuncia, ¿cierto? Porque estás comprándole la renuncia. Por eso se recomienda que renuncie él, que él mismo haga su carta de renuncia incluso a mano, ¿no? O en su computadora, que a veces el empleador le da el formato, todo, ¿no? Lo haga en su computadora, te lo presenta, genial, la renuncia, toma tu cheque, genial, gracias, Dios te bendiga, chao. Y luego saber con la sorpresa que si te quiere demandar, compensa. Ganaste, ya ganaste. O sea, esa misma plata que igual se le ibas a dar, solo por el hecho de hacerlo al tener el artículo 57 de la ley CTS, compensa cualquier adeudo laboral. Una consulta. Si un trabajador va a trabajar por relación horarios, 4 años, y lo despiden. Está frito. No recibe nada. Está frito. No, está frito como empresa. ¿Por qué? Dice, no, pero era recibo por honorarios. A ver. Y esto se lo dejo como tarea, ¿no? Para que la lean en su lectura vespertina. Los contadores leen más que los abogados, ¿no? Sí, ¿no? La vez pasada estuve dictando en el colegio de abogados, y no es una crítica ya, pero no, ya, casi me pongo a llorar. Sí, no, ya, o sea, tenía un aula de 200 personas
y le hacía preguntas jurídicas que ellos tenían que saber y no sabían y casi tenían ganas de ponerme a llorar y le decía, doctores, no leen, pues ese es el problema, que no leen. Lean siempre, ¿no? Y no solo de su carrera, lean otras cosas porque les va a servir para la vida. La ley 29497, doctor, a propósito de su pregunta, es la nueva ley procesal del trabajo. ¿Okay? Esta nueva ley está vigente en diversos distritos judiciales. En Lima está vigente desde el 5 de noviembre del año 2012. ¿Okay? En Trujillo está desde el 2010, pero digamos que ya las reclamaciones laborales actuales, casi en todo el país, no en todo el país, casi en todo el país, se rigen por esa ley. ¿Cuál es el gran problema de esa ley? Que nos trajo lo que se denomina la presunción de laboralidad. Yo no suelo difundir esto porque no es algo que nos ayude a los empresarios. Y aquí usted me lo ha preguntado, si no me lo puede su pregunta. La presunción de laboralidad. ¿Qué dice la presunción de laboralidad? Es en el artículo 23 de la ley. Léanlo en la noche para que les dé pena. O les dé felicidad, si es que ustedes lo quieren hacer. ¿Qué te dice? Que se presume que cuando hay una prestación de servicios, así recibo por honorarios, servicios no personales, sin contrato, recibo en servilleta, lo que sea, si hay una prestación de servicios, si usted trabajó, aunque no le hayan reconocido esa condición, la ley presume que usted es un trabajador. Porque antes, con la antigua ley, el trabajador tenía que probar que estaba subordinado, que le daban órdenes, que lo sancionaban, que le mandaban memos, que tenía un horario, que le daban herramientas. Ahora ya no. Los trabajadores solo tienen que probar la prestación de servicio. ¿Y eso cómo se prueba? Con los recibos, con el contrato. La empresa tendrá que probar que usted era independiente. Es casi imposible probar. Entonces, no contraten a personas a través de recibos por honorarios, salvo que realmente sea un independiente. Por ejemplo, el señor que viene a reparar las computadoras, el abogado externo, o cosas que realmente uno diga, yo no ejerzo ningún tipo de control contra esa persona. Pero si esta persona continuamente presta servicios para ustedes, se va a aplicar la presunción de laboralidad y por tanto usted le va a deber todos los beneficios sociales que le corresponden a los trabajadores del régimen general. Sí. Una consulta de la presunción. Tengo un cliente que tiene una pollería. Ya. Tiene dos trabajadores que están 3 años con él. Ya. Pero a partir del año pasado, de noviembre, dejó de ser persona natural con negocio y ya tiene una empresa jurídica. Ya. Ahora uno de esos trabajadores se quiere retirar y le ha dicho que tiene que pagarle todo, aunque todos los años le ha pagado vacaciones, aunque nunca ha tenido contrato, nunca le ha dado un recibo por honorario, o sea, nunca ha habido nada, solamente todo en efectivo. Pero todo, siempre le ha pagado vacaciones, escolaridad, o sea, todo lo que tenía que pagarle, siempre le ha pagado. Ya. Pero igual dice que él tiene que darle una liquidación y tiene que darlo, si no le va a demandar contra el ministerio y todo eso. ¿Procede eso para que suceda? Porque ahorita ya personas que ya no existen, si no está con Diga a su cliente que está casi muerto, ¿no? O sea, en el caso que usted me cuenta, de repente podría ser luchable o cuestionable porque el trabajador va a tener que probar, insisto, la prestación de servicio. Entonces, si trabajaba en la pollería y no le daba recibo y nada, ¿cómo él podrá probar que prestaba servicios? De repente a través de un testigo, no sé, fotos que tenga en la pollería, qué sé yo, ¿no? Pero si le pagaba, la única manera que Salud sea que le pague si le paga en mano. Pero si le depositaba, después va a ver, le abonaba la cuenta todos los meses y la misma cantidad. ¿Y quién depositaba? No, el Espíritu Santo. todo ha sido pago en efectivo. Todo a mano. Todo a mano, o sea, bueno, ahí carepalo nomás. Claro, porque recién ahora ya se está... Sí, no hay otra, pues. Digo carepalo porque lo que va a tener que decir es negar que el señor prestó servicios. Claro, o sea, de todas maneras le va a pagar, porque, o sea, aparte de la realidad, se han hecho amigos. Y él yo de todas maneras te voy a pagar cada año, ¿no? Yo le recomendaría que le haga así un pacto, ¿sí? ¿Por qué? Porque los trabajadores tienen 4 años para demandarnos cualquier beneficio, excepto lo de los accidentes de trabajo y enfermedad profesional, que son 10 años.
Pero el resto, vacaciones, ETS, gratificaciones, cualquier cosa, 4 años. Yo te recomendaría que de repente, como son amigos, le diga, mira, estoy mal económicamente, cada 6 meses te voy a depositar un dinero. ¿Ven? Al cabo del 4º año. Yo tuve el caso de un señor que es gracioso, pues trabajo a su sobrino, lo trabajo desde Piura, no son de Piura, así que quiero mucho Piura, lo trabajo de Piura, y todo iba bien y todo, hasta que el sobrino comenzó a robarle dinero, entonces lo corrió, pues lo corrió, nunca lo tuve en planilla y todo, el sobrino lo demandó. Entonces cuando hablé con el cliente le digo, ¿cómo? Y es muy parecido a lo que usted me decía, le pagaba así, directo, le digo, no tiene cómo probar, ¿no? Caripalo, pues no. Decir que no trabajó, pues no trabajó. Y él presentó fotografías donde estaba con el tío, pero los dos tomando. Entonces cuando yo le digo al juez en la audiencia de juzgamiento, le digo, señor juez, esto es una relación de trabajo. O sea, el sobrino iba, claro, lo iba a visitar, claro, y se iban a almorzar, genial. Pero ese señor no trabajaba. O usted se pone a tomar con sus especialistas aquí en el juzgado. No, ¿verdad? Y en efecto, el juez sentenció diciendo que no había una relación de trabajo, porque de la foto que el propio demandante presentó se evidencia que ambos estaban ligando licor, que eso no es lógico en una relación de trabajo. Y ganamos. Pero, escucha, pero caripalo tuvimos que hacer, pues, ¿no? Ahora, lo que a mí me animaba es que el sobrino estaba actuando poco ético también. O sea, yo entiendo lo de los derechos, ¿ya? Pero también es que lo había traído, lo había ayudado, lo había podido estudiar, el chico iba a trabajar cuando quería y le había dado una profesión. Ahí sí ya entra, no todo es ley, ¿no? O sea, también hay un tema ético. Otra vez en la clínica, una clínica muy conocida en Lima, yo era estudiante de Derecho y me tuvieron por recinto, y cuando me buscaba ya el Derecho Laboral, no los demandé jamás, porque gracias a ellos, y que me contrataron desde que yo tenía 16 años para estudiar, si no hubiese podido estudiar, ¿quién contrata a un niño de 16 años? No, nadie. Me dieron la oportunidad, no lo va a demandar, ¿no? Pero la plata cambia a la gente, ¿no? La cambia a la gente. Sí. Había una pregunta por ahí. Profesora, ¿no estamos del artículo 57 no se puede ir la SUNAFIL o solamente en la vía judicial? No, es que la SUNAFIL te puede hacer el requerimiento de pago, o sea, te puede decir, oye, voy te inspecciono, le debes dinero, pero tú le vas a decir, ah, acá tengo mi documento donde te he pagado, y la SUNAFIL dirá, ah, sí, pues no, sí, efectivamente, ya se compensó. Pero ojo que la SUNAFIL, el enfoque no va a estar en que si le debes dinero, el enfoque va a estar si cumpliste con pagarle en su oportunidad los beneficios. O sea, no te vas a salvar de la SUNAFIL, te vas a salvar de pagarle más dinero al trabajador. O sea, te van a multar y te van a decir, a ver, las gratificaciones, tus boletas. Oye, no hay pago adelante acá. No, que yo no pagué con la compensación. Con la compensación. Pues si la compensación no dice que te pagan ahora. No pagaste, multa. Aunque bueno, ahora el sistema de multas es distinto y tienes la posibilidad de subsanarlo, ¿no? Si no pagas en su oportunidad, no te multan de frente, te dan un tiempo para que cumplas. Se ha flexibilizado un poco eso, ¿no? Se ha flexibilizado un poco eso. Sí, bueno, ya quedándonos apenas 2 minutos. Ya, con esto voy a acabar. Con esto voy a acabar porque no sé si esta ley la han repasado. Que se dio rápidamente, ¿no? Esta ley, no sé por qué me va a tomar un poco de tiempo explicar. El tema es que esta ley sería bueno que también la revisen, googlean y ponen ley 30709, ley 30709. Esa fue dada casi en Navidad, casi con el indulto. O sea, salió indulto más esa ley. Pero es bien importante para las que acá veo muchas damas. ¿Por qué? La norma que a nivel del Perú establece la igualdad o prohíbe la discriminación remunerativa entre hombres y mujeres. ¿Ok? Yo no veo esto tan interesante, ¿por qué? Porque en verdad no creo, al menos mis clientes no lo hacen, no es que te paguen más por ser mujer o por ser hombre. O sea, yo no lo veo. Creo que hay empresas que sí lo hacen, pero me parece ilógico, a ver, usted es contadora, ah no, a la contadora le pago 3.000, ah no, si usted es contador, le pago 5.000. En verdad es lógico, ¿ya? Pero como hay gente que piensa así todavía en el Perú, se ha tenido que dar esta ley para establecer, prohibir las diferencias remunerativas. Pero ¿cuál es lo interesante de esta ley? Que los empleadores, o sea, cuando ustedes trabajan, van a tener que establecer categorías
y establecer causas objetivas por las cuales le pagan distinto a los trabajadores, cosa que hoy no existe. O sea, hoy si por ejemplo son contadores, ¿no? En la empresa a un contador se le paga, póngase 5.000 soles, pero llega un contador que es amigo del dueño. Entonces lo que todos pensábamos era, oye, si es amigo del dueño, es de su confianza, le puede pagar 10.000 soles si quiere, ¿no? Esa norma dice, no, este señor le está pagando 10 porque porque es amigo del dueño, Eso no es un criterio objetivo, no me importa. Estás discriminando a los demás. O sea, ese le paga más porque es amigo y el resto. Y seguro el amigo es hombre. Y estás discriminando a las contadoras. Eso es lo que te dice esa ley. Entonces, ojo que no es autoaplicativa, o sea que tiene un periodo, o sea, ya está vigente, pero las empresas tienen 6 meses para adecuarse a esta ley. Pero va a traer un montón de trabajo para los laboralistas porque vamos a tener que crear cuadro de cargos, razones por las cuales se le paga diferente a los trabajadores, vamos a tener que cesar gente, ¿no? Porque a este amigo lo vamos a tener que sacar porque si no, no tenemos cómo explicar pagarle tanto y así, ¿no? Entonces establece cuadro de categorías, capacitación laboral y prohibición de despido y de no renovación. Ojo, ¿para quiénes? Para las mujeres que están embarazadas o que están en lactancia. Si usted está embarazada y su empleador le dice, sabes que tu contrato ya venció, ya no te lo voy a renovar, por más que exista causa para que el contrato ya no sea renovado, se considera que es un despido injustificado y la trabajadora tiene derecho a regresar. O sea, incluso ya tenemos la obligación de renovarle a una trabajadora por el solo hecho de que está embarazada. Y ya terminamos con esto que es ya como para la cereza. ¿A cuánto asciende la indemnización por despido arbitrario en el Perú? A ver, ustedes que calculan mejor que yo. ¿Cuánto? A ver. ¿Cómo es? ¿Quién me ayuda? Cuando pregunté quiénes eran contadores, todos levantaron la mano, ¿no? Y ahora nadie. ¿Cuánta es la indemnización por despido arbitrario? A ver, ustedes dos. Una remuneración y media por año, ¿no? Entonces, 1.5 por año trabajado. ¿Cuánto? Ojo que esta es la indemnización por despido arbitrario. Y este es tope. La ley dice de 12 remuneraciones, que es la remuneración sin el medio, ¿no? Con el 1.5 sería el tope de 8 remuneraciones. ¿Sí se entiende, no? O sea, es lo mismo 1 por 12 que 1.5 por 8, ¿no? Es la remuneración y media. Pero esa es la indemnización por despido arbitrario. Hay otra que es la indemnización por resolución unilateral del contrato. Resolución unilateral del contrato. RUC, ¿no? Es igual 1.5, perdón, es por año y también por dosavos y más treintavos, ¿no? ¿Se entiende o no? O sea, vamos a suponer que un trabajador tiene 4 años, 3 meses, 6 días. Será una remuneración y media por los 4 años, más una remuneración y media entre 12 por los meses, una remuneración y media entre 360 por los días. Todo eso se suma, ¿no? Y nos da la indemnización por despido arbitrario. Pero en la de abajo, en la resolución unilateral del contrato, ¿cuál es? Los trabajadores que son sujetos a modalidad y antes de que venza el plazo, por ejemplo, me contrataron por obra o servicio y mi contrato era por 1 año y al 6º mes me dicen chao. ¿Cómo lo calculo? ¿Así o así? Como abajo. O sea, tendré que pagarle a ese trabajador una remuneración y media por cada mes que faltaba para que venza el contrato. ¿Ok? Por el periodo que falte, por los meses que falten. Y acá no hay dosavos, ¿no? Y no hay treintavos, ¿no? Es por los meses que faltan, ¿no? Pero ¿cuál es lo interesante? Fíjense lo que dicen estas tasaciones, ¿no? Esta sobre todo, ¿no? El hecho mismo de ser despedido sin causa justa produce sufrimiento en el trabajador, quien puede ver un posible deterioro de su imagen ante sus familiares, amigos y la sociedad en general, ¿no? Como todo se puede
Decía León Berenterán, las lágrimas con dinero del enemigo. Entonces, ¿cuál es el mensaje que lanza la Corte Suprema? Que frente a un despido, teníamos algo claro, ¿no? Que era la reposición o la indemnización por despido arbitrario. O sea, si usted despedió a un trabajador, era o la indemnización o la reposición. Pero con estos criterios judiciales, lo que ha hecho la Corte Suprema es decir, así, claro, indemnización por despido arbitrario. Ojo, cuando tú despides a un trabajador, también puedes estar causándole un daño moral, ¿no? Porque puede sentirse mal ante su familia, ante él mismo, su psiquis, ¿no? Entonces hay que pagarle una indemnización por daños y perjuicios adicional. Fíjese lo peligrosa, porque lo que hasta donde nosotros llegábamos era que le correspondía la indemnización por despido arbitrario o la reposición. Y la indemnización por despido arbitrario en el monto que está en la ley. Pero con estos criterios judiciales lo que se está más o menos ya consolidando es que los trabajadores tienen derecho a demandar, estamos llenos de demandas de estas, sumas adicionales a la indemnización tarifada. Por eso se dice indemnizaciones superiores a la tarifada. Entonces no se sorprendan que si ustedes despiden a un trabajador, le pagan su indemnización por despido arbitrario, se va feliz, se encuentre con un abogado laboralista que le diga, oye, vamos a demandar daños y perjuicios, ¿no? Porque de repente, cuando te despidieron, justo te habías divorciado, o luego te divorciaste, por perder el empleo. De repente, tus hijos ya no te quieren porque perdiste el empleo. De repente, tu novia te dejó y ya no te casaste porque perdiste el empleo, ¿no? Y hay que demandar daño moral, pues, ¿no? ¿Y cuánto asciende ese daño moral? Depende de qué cueste todo. O sea, imagínense lo irregular del tema. Nosotros quienes defendemos empresas estamos tratando arduamente de que este criterio sea modificado, que se diga que no le corresponde a los trabajadores sumas adicionales a la indemnización prevista por la ley. ¿Por qué? Porque la indemnización por despido arbitrario tiene una función especial. ¿Por qué creen que el legislador, no solamente en el Perú, en todas partes del mundo, establece o tarifa una indemnización? Porque la otra opción sería quitar esto de la ley y que cada uno demande como quiera, ¿no? O sea, ya, chao, indemnización por despido arbitrario, quitamos el artículo 38 de la ley, ya, y que cada uno demande, ¿no? Bueno, que considere, ¿no? ¿Cuál sería el problema? ¿Cuál podría ser el problema? Uniformidad, no hay seguridad jurídica y además el despido es un costo para el empleador y tiene que saber. Vamos a suponer que ustedes quieran comprar una empresa y saben más o menos cuando hay compras, fusiones, adquisiciones, siempre se cesa gente. Entonces para la compra siempre se hacen diligencias, se verifican más o menos cuántos trabajadores se pueden cesar, cuánto me costaría. Si la legislación no previera un costo fijo, yo no puedo tomar decisiones empresariales. Yo no puedo saber cuánta gente o cuánto me va a costar cesar gente. Entonces, lamentablemente, criterios como este generan que, digamos, mayor cantidad de demandas, incertidumbre, y ya uno no sabe si incluso pagándole la indemnización por despido arbitrario al trabajador, si con eso se arregla el tema. Sino que podría, como han visto en esos ejemplos, pueden los trabajadores demandar diciendo bajo estas excusas, ¿no? De que me han llegado como 10 demandas esta semana de trabajadores que cobraron la indemnización por despido arbitrario, pero que ahora demandan 50.000 soles cada uno por daño moral. Entonces tú dices, oye, esto ya se salió de control, ¿no? Entonces es importante que ustedes lo sepan, para que al menos tengan certeza de que incluso pagando la indemnización, no todo está zanjado, Por eso recomendación, en vez de despedir, mejor que renuncie y le damos lo del artículo 57, que incluso puede ser compensado, ¿no? Y todos felices y contentos. Como digo, si el trabajador no se asesora, podemos tomar buenas decisiones empresariales. Una vez que ya se asesoró, ya se complica el tema. Bueno, ya son 8:10, ha sido un gusto estar con ustedes. Voy a proponer hablar en otras clases, si pueden venir sería genial, de conceptos remunerativos y no remunerativos, que es bien interesante la estructuración de planilla. En la sesión pasada le dije, por ejemplo, a una persona que en la empresa le gustaba regalar plata, o sea, todos los años regalaba plata. O sea, a sus trabajadores de enero, ya tomen dinero, genial. Y yo le digo, oye, ¿qué estás haciendo? Esa gratificación extraordinaria ha tenido dos graves problemas. Se ha ordinarizado, por lo cual vas a estar obligado a pagarla los siguientes años, aunque ya no quieras,
y encima va a considerarse como un concepto remunerativo. O sea, eso va a afectar el cálculo, por ejemplo, de utilidades, el cálculo de gratificaciones podría ser dependiendo, ¿no? O de CTS. Entonces yo le digo, pero ¿por qué no utilizas, por ejemplo, la bonificación por escolaridad? ¿Qué es eso? Es la ley de CTS, ¿no? O sea, los trabajadores, tú le puedes dar una bonificación por escolaridad. Tú le dices a tu trabajador, oye, ¿a tus hijos dónde los tienes? No, yo los tengo en el Marcan. Ah, en el Marcan, muy bien. ¿Cuánto te cuesta la pensión? No, $1000 mensuales. 1000 por 10 meses. Toma, $10.000 mensuales de bonificación por escolaridad. Yo te pago el colegio de tus hijos. Y eso no es remunerativo. Sí, paga aquí, sí, claro, porque es un ingreso para el trabajador. Es renta para el trabajador, pero no pagas sobre costos. Claro, vas a tener que tener el sustento de las boletas que el trabajador te traiga, de que le paga, pero la ley te permite eso, este tipo de mecanismos, por ejemplo, para salir del tema remunerativo y que no te cueste menos, ¿no? Sí. No, en el tema de bonificación por escolaridad no hay ningún problema en pagarlo todos los años si quieres. Solo la gratificación extraordinaria es la que solo se puede pagar una vez, porque es extraordinaria. La bonificación, todo puedo pagártela todos los años. Entonces, por ejemplo, quiero aumentarle a mi gente, pero no sé cómo hacer, dale bonificación por escolaridad. Si en el colegio se gasta un montón de dinero, pues, por lo menos un colegio más o menos 500, 600, 200 dólares. Más mejor todavía, ¿no? Porque siempre que quieras dar plata, ¿no? Quieres darle plata, dala, pero dala bien y que te cueste menos, que tenga menos sobrecosto. Nada, ha sido un gusto estar con ustedes y bueno, hasta la próxima que nos veamos. Si alguien quiere alguna consulta o que se les quede, googlean Estudio Payet, entran a la página del estudio, está abajo el nombre, y ahí buscan abogados y me van a encontrar, ¿no? Me escriben, nomás está mi correo, por confianza. No. Si quieren dejo mi correo, por si acaso. Pero igual, les ahorra hasta la búsqueda del internet, ¿no? Son mis iniciales, Dante Botón Girón, arroba, esto es un arroba, P de papá, R de rey, prc.com.c. Si se les pierde, como les digo, dbg, arroba, P de papá, R de rey, C de casa.com.p. Si se les pierde, googlean Estudio Payet, les sale el link del estudio, entran a la página del estudio, y en alguna parte me encuentran. Entran por áreas laboral y ahí me van a encontrar. Yo te mando información, Discúlpame. Gusto, hasta luego. Señores, buenas noches. Tengo que entrar así porque el tiempo me gana. Y tengo 4 temas que hablaré con ustedes, ¿no? Y lamentablemente. Perdona. Yo le digo copita. Señores, mi nombre es Juan Carlos García, tributarista. El día de hoy me han pedido ver un tema de actualización tributaria a mi cargo. Vamos a abarcar 4 temitas muy bonitos y vamos a tener en cuenta el pasado oscuro mío y haber pertenecido al amigo número íntimo tuyo que se llama la SUNAT, pero ahora estoy de tu lado. ¿Qué va a determinar eso? Que yo pueda indicarte los tips, ¿no es cierto? Razonamiento, ¿no? Un poco color color medio cenizo, ¿no es cierto?, que tiene la ley tributaria en cuanto hace una fiscalización tributaria. Lo primero que vamos a tener en cuenta, ¿ya puedo borrar esto? ¿Sí puedo borrar? Sí, ok. Lo primero que vamos a tener en cuenta es lo siguiente. Cuando hay un procedimiento de fiscalización tributaria, ¿qué es lo que principalmente ataco yo hablando de impuesto a la renta? Gastos, ¿no es cierto? Obviamente los gastos, Juan Carlos, toda la vida que me tienen harto. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a ver en esta primera parte es cuáles son los principios básicos que ustedes deben de tener en cuenta para efectos de poder tener en cuenta y respaldar un gasto a nivel tributario. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de gastos, normalmente se determina cualquier gasto que ustedes hayan tenido, ¿no es cierto? Y lo mandan a gasto, ¿no? A gasto.
pero se olvidan que existe en nuestra norma tributaria peruana un filtro, que justamente es la ley del impuesto a la renta en concordancia con su reglamento, y un abusivo por ahí que queda, no, que te voy a enseñar un poquito más adelante, ¿ya? Primero, principio básico para respaldar tu gasto, ¿ya? Ojo, hago la aclaración, yo lo denomino principios, ¿okay? Pero no es que en la ley del impuesto a la renta vas a indicar principios, no, solamente lo hago por fines didácticos para que puedas captar la idea, ¿ok? Principios, y inclusive a uno lo domino por ahí abajo, abusivo, ¿ya? Ya vas a entender por qué lo llamo de esa manera. Ahora, vamos a abarcar, además del tema de gastos, me han pedido abarcar acá el tema de la determinación de los pagos a cuenta, cómo determino los pagos a cuenta a partir de enero y febrero y cómo hago a partir de marzo. Y Juan Carlos, por favor, ayúdame, quiero ascender en el trabajo. ¿Qué? Quiero modificar el bendito pago a cuenta, también te voy a enseñar eso, ¿ok? Tercero, vamos a hablar del nuevo régimen MIPE tributario, ¿no? Así, cuáles son las ventajas que vas a tener. Y cuarto, increíble que me había pedido tantos temas, Leoni, vamos a abarcar el tema de el IGB y el crédito fiscal, ¿ya? Requisitos sustanciales, formales y abusivos del crédito fiscal, ¿ya? Bien, a ver, Leonid, si me ayudas con esto, por favor. Leonid, se esconde por atrás, se pone escondiendo. A ver, ¿cómo es esto? No lo ubico. No lo ubico. ¿Sí? ¿No está? ¿Dónde está mi material? Sí, por favor, sí. Ok, señores. Yo tengo en el escenario lo siguiente. Para hablar del impuesto a la renta, yo tengo un ámbito de aplicación. ¿Ok? Para hablar del impuesto a la renta, yo tengo un ámbito de aplicación. Frente a ese ámbito de aplicación se determina que tengo ciertos supuestos de hecho que determinan el nacimiento de una obligación tributaria. Si no se dan esos supuestos de hecho, no existe impuesto a la renta. ¿Ok? Me explico. Si tengo yo una casita, soy propietario, la alquilo, ¿qué tipo de renta genero? Renta en primera, ¿no es cierto? ¿El supuesto cuál es? ¿Cuál ha sido mi pecado? El alquilar la casita, ¿no es cierto? El supuesto de hecho es el alquiler y eso va a determinar el nacimiento de una obligación tributaria, que es el pago de la renta de primera categoría. ¿No es cierto? Ok, hoy me van a pagar 20.000 soles por este seminario. Yo les presto ese dinero a ustedes. ¿Qué tipo de renta genero? Segunda. ¿Cuál ha sido el supuesto de hecho? Prestar, ¿no es cierto? Claro, soy buena gente, ¿no? Bendecido con la misa de Francisco, todo iluminado, y les presto los 20.000 soles a ustedes. ¿Ok? Interés, me van a pagar. Actividad económica. Tengo una tiendita, una farmacia, una ferretería. ¿Qué tipo de renta genero? Tercera, ¿no es cierto? Lo que estoy haciendo el día de hoy aquí, de título independiente, enseñarles esta capacitación al seminario, ¿qué tipo de renta? Cuarta categoría. ¿Cuál es el supuesto de hecho? Pueden hablar acá, ¿no es cierto? Pueden hablar acá, es el supuesto de hecho. Eso determina el nacimiento de una obligación tributaria, ¿no es cierto? Ok, el caso de la mayoría de ustedes, de esclavitud. Planilla, ¿no es cierto? Si ustedes están en planilla, generan una renta de... Ok, ¿cuál es el supuesto de hecho? ¿Ya? Ok, tengo entonces aquí primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. ¿Ok? Un seminario gratis para que me indique qué es lo que falta en mi ámbito de aplicación del impuesto a la renta. Este es mi ámbito de aplicación del impuesto a la renta. Existe uno más y después no hay más. ¿Cuál falta? Un seminario gratis, este 24 de febrero. Cierre el ejercicio. Renta de fuente extranjera. Bien, doctor. Renta de fuente extranjera. ¿Quién? Aquellos que somos domiciliados tributamos por renta de fuente mundial. ¿Qué abarca la renta de fuente mundial? Abarca, 1, renta de fuente peruana, renta de fuente extranjera. ¿Cuál es la renta de fuente peruana? Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. ¿Ves? ¿Ves? Y aquí tengo la renta de fuente extranjera. Aquí está la renta de fuente extranjera. ¿Quién tributa entonces por su renta de fuente mundial? Quien tiene la maldición de ser domiciliado. ¿Se entiende? Y quien tiene la condición de no domiciliado únicamente, ¿por qué tributará? Renta de fuente. Renta de fuente peruana nada más. ¿No ve que es no domiciliado? ¿No? ¿Tú crees que hay cochín que viene a molestar a la señorita que es argentina? No, no es cierto. Pero sin embargo, si la señorita viene acá al Perú y tiene una actividad económica, no sé, se dedica a la pasarela aquí en el Perú, por ejemplo, ¿qué tipo de renta va a generar? ¿Renta de fuente?
peruana, ¿no es cierto? Y eso está establecido en el artículo 9 de la Ley del Impuesto a la Renta. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos la maldición de ser domiciliados, tributamos por renta de fuente mundial, que está abarcado por renta de fuente peruana más renta de fuente extranjera. ¿Ok? Y el que tiene la condición de no domiciliado, únicamente por su renta de fuente peruana, que está en el artículo 9 de la Ley del Impuesto a la Renta, que básicamente es respondiendo al principio de territorialidad, que significa que si estamos frente a un no domiciliado, tendría que haber una actividad económica aquí en territorio peruano para que genere una renta de fuente peruana, ¿no es cierto? Sin embargo, esta regla general no se considera cuando estamos hablando de tres tipos de actividades. ¿Cuál? Servicio de asistencia técnica, servicio digital y regalías. ¿Ya? Eso ya lo vamos a ver en desarrollo un poquito en profundidad cuando le dicte a ustedes el seminario de operaciones como no domiciliados. ¿Ya? Todo un temón ahí. ¿Ya? Muy bien. En este escenario que estoy indicándote, nos vamos a concentrar en la renta de tercera categoría. ¿Qué tengo aquí? 1, 2, 3, 4. Nuevo RUS, régimen especial, régimen MIPE y el campeón de todos, régimen general, ¿no es cierto? Cuando estoy hablando del MIPE, ¿existen gastos? Ahora sí, hablamos también de gastos. Antes del único rey era ¿quién? El régimen general. Entonces, lo que te voy a indicar en esta primera parte es cuáles son los principios básicos para que te pueda respaldar ese gasto, ya que sea que optes por estar en el régimen MIPE tributario o en el régimen general. ¿Se entendió? Ok, ahora sí te ubiqué en el mapa. ¿Ya? Ahora esperamos ahí que tengamos el material para tener en cuenta el primer desarrollo. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? ¿Ninguna? ¿Ninguna hasta acá? Ok. ¿Puedo borrar esta parte? ¿Sí? ¿A cuánto se refiere la renta de fuente extranjera? Cuando yo siendo domiciliado, ¿no es cierto?, salgo del territorio peruano, ¿ok?, y tengo una actividad económica. Me voy a Argentina, ¿ok? Dicto un seminario, ¿no? ¿Cómo se? El impuesto a la renta en el Perú, ¿no es cierto? Yo tengo la maldición de ser domiciliado, ¿no es cierto? Entonces yo voy a Argentina, ¿y qué hago? ¿Genero renta de fuente extranjera? Tampoco te molestes, ¿sabes? Renta de fuente extranjera, ¿no es cierto? Pero yo soy domiciliado, pues, ¿no? Y mi ámbito de aplicación en nuestra norma de impuesto de renta, ¿cuál es? Que puedo generar renta de primera, segunda, tercera, cuarta, la esclavitud, ¿no es cierto? Y finalmente la renta de fuente extranjera, ¿ves? ¿Cómo es esto, Juan Carlos? Entonces, finalmente, si yo tengo la maldición de ser domiciliado, ¿tributo dos veces? Si tengo renta de fuente extranjera, así es. Claro, porque el argentino te va a decir, y mi pueblo, ¿no es cierto? Tengo que pagar, ¿no es cierto? Yo soy domiciliado, llego acá a Perú, Cuchín que te me dice, ¿no? Y la mía me dice, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Ah, entonces ahora entiendo por qué tenemos en cuenta los convenios para evitar la doble imposición. Ajá, ahora sí sabes por qué existen los convenios para evitar la doble imposición, ¿no? O tributas en Argentina o tributas en el Perú. Con Argentina no tenemos ningún convenio. Con los chilenos tenemos convenio, lamentablemente sí, ¿no es cierto? Hay un convenio con ellos, ya, pero no maduremos el seminario. Cuando existe un convenio para evitar la doble imposición, tributo en uno de los países, ¿no es cierto? Bajo sea un tema del principio de fuente de la renta o bajo el principio de residencia, que es un tema que ya tengo que hablar a mayor detalle cuando hablemos del tema de operaciones por no domiciliados. ¿Ya? Ahí lo dejo. Y mientras no tengamos un convenio para evitar la doble imposición entre dos países, lamentablemente tributamos aquí, lamentablemente tributamos aquí. ¿Ok? Pero, y donde yo obtuve la renta de fuente extranjera, ¿no es cierto? Y solamente como premio consuelo te queda por ahí la famosa tasa media. ¿Qué significa la tasa media? Que vas a aplicar un porcentaje del impuesto que has pagado en Argentina como una especie de crédito aquí en el Perú cuando determines tu impuesto. ¿Ya? Chiquito, consuelo nada más. ¿Qué es lo ideal? El convenio para el traslado de imposiciones. Eso es lo ideal, ¿ya? Pero actualmente solamente tenemos 8 convenios, nada más. Muy bien. Borro. Y vamos a ver, ¿ya? Estoy un poco acelerado porque son 4 temas, ¿ya? Porque normalmente el tema es más despacio, ¿no es cierto? Pero me han pedido 4 temas, ¿no? No sé si esto sea un tema de explotación laboral. Pero bueno. Vamos a ver aquí. Principios para respaldar el gasto tributario, ¿ya? 1. La causalidad. ¿Ok? La causalidad. ¿Ok? La causalidad.
¿Su nombre, doctora?